Hola. Hay dos sistemas para estudiar el movimiento armónico simple suficientemente sencillos como para que podamos realizar una serie de operaciones, algunas predicciones, etcétera, pero que también resultan suficientemente interesantes como para luego pues ver que dan como mucho juego, ¿no? Esto ya lo pudimos ver con el vídeo anterior cuando hablamos del péndulo, que nos llevó a cuestiones muy interesantes, y lo vamos a ver ahora también con el sistema de masa-muelle. El sistema masa-muelle es un sistema que quizá no lo tenemos tan visualizado como el ejemplo del péndulo, pero es un sistema quizá más sencillo de aplicar que el péndulo, porque ya vimos que tenía unas limitaciones que el sistema masa-muelle en principio no las tiene. Y es que estamos hablando de un movimiento que va a ser sí o sí rectilíneo. Bueno, la visualización que veis aquí en este dibujo es muy típica, en el que un muelle pues está sujetado a una masa, y esa masa, si yo la separo del punto de equilibrio, pues va a oscilar, y va a oscilar. Si consigo despreciar el rozamiento con esas ruedecillas que me imagino de ahí, pues solamente va a actuar la fuerza elástica del muelle, y eso le va a proporcionar un movimiento vibratorio armónico simple, que es el movimiento que queremos predecir, ¿no? Para visualizarlo no tenemos ahí ese juguetito con ruedas, pero sí que tenemos un muelle, que lo tenemos aquí en este objeto que veis, que sabéis que se trata en realidad de un dinamómetro. Y bueno, pues un sistema masa-muelle consistiría básicamente en un sistema como este, en el que si yo pongo a oscilar esto, pues esto vibra con una cierta frecuencia, y es el resultado del movimiento, de la fuerza que ejerce el muelle. Bueno, pues este sistema masa-muelle, como veremos, pues permite realizar cálculos sencillos, y también permite ver cómo ese sistema pues ha servido para diseñar algún objeto interesante, ¿no? Algo de eso tendrá que ver con el dibujo que se ha hecho aquí del planeta Tierra. Bueno, pues ¿qué es lo que debemos saber del sistema masa-muelle? Pues lo primero que debemos saber es exactamente esa vibración que experimenta la masa unida al muelle, de qué factores depende. Bueno, pues al igual que vimos para el péndulo, pues en el péndulo descubrimos que la vibración del péndulo dependía de la longitud del péndulo, fundamentalmente, y también dependía de la intensidad del campo gravitatorio. La cuestión es, ¿habrá alguna fórmula similar para el caso de la masa del muelle? Bueno, pues esa fórmula es la que voy a poner aquí, y es una de las que tenemos que recordar. Y es que la frecuencia de oscilación de un sistema masa-muelle depende también de dos variables que debemos conocer y que son sencillas. La primera, si estamos hablando de un sistema masa-muelle, pues la primera variable es la constante K elástica de ese muelle. Y la segunda es la masa. Y bueno, lo que me está diciendo esto es algo que en principio pues puede ser fácil de imaginar. Efectivamente, cuando la constante elástica del muelle es una constante muy dura, porque es un muelle muy rígido, un amortiguador de coche o algo así, pues eso significa que la omega va a ser muy grande, es decir, eso vibraría con una rapidez bastante elevada. Y al revés, si la masa que está oscilando es una masa grande, en ese caso esa masa grande ralentiza la vibración, y cuanto más grande sea la masa, esto oscilaría más y más despacio, ¿de acuerdo? Así que estas son las dos variables que intervienen. Y bueno, pues lo interesante de esta fórmula es que nos permite predecir cómo vibrará un sistema masa-muelle. Para predecirlo, pues lo primero que necesitamos saber es cuál es la constante del muelle con el que vamos a jugar. Bueno, pues no me voy a ir muy lejos. Voy a jugar, por supuestísimo que sí, con este muelle de este dinamómetro, y jugaremos también con la masa que antes hemos colgado. Y lo que quiero es predecir con qué frecuencia va a oscilar. Antes lo hemos visto oscilar más o menos rápido, pero queremos saber, antes de hacer la prueba, con qué rapidez va a oscilar, con qué periodo, ¿no? Bueno, pues lo primero que necesitamos es saber cuál es la constante elástica del muelle. Para calcular la constante elástica del muelle, pues debemos acudir a la famosa ley de Hooke, que todos debemos recordar. La ley de Hooke es la que relaciona la fuerza que ejerce el muelle con lo que se alarga ese muelle. Y os he puesto aquí la ley de Hooke. Hooke, por cierto, es de la época de Newton, y bueno, pues en esa época el tema de la dinámica se desarrolló muchísimo, y uno de los participantes de ese desarrollo fue el amigo Robert Hooke. Bueno, pues la ley de Hooke, que todos recordamos de esta manera, yo os voy a pedir que no la escribáis así, porque eso de K por X es muy sencillo, pero como siempre las letras hay que saber qué significan. Fuerza es la fuerza que ejerce el muelle, la K es la constante de dureza del muelle, y esta X, ¿qué es? X suena a posición, pero aquí no estamos hablando en la ley de Hooke de la posición de la partícula, aquí estamos hablando de cuánto se estira el muelle. De manera que para escribirla bien esta fórmula es mejor que lo veamos como lo que cambia la longitud, lo que se estira, lo que se encoge ese muelle. De manera que cuando se estire mucho, la fuerza que ejercerá será grande, y si se estira poco, incremento de L, voy a ponerlo aquí, esto es L menos L sub 0, longitud final menos longitud inicial, eso sería el incremento de L,
pues esta es la forma correcta de escribir la ley de Hooke, porque lo relaciona con algo muy claro de ver, ¿no? Cuánto se estira el muelle o cuánto se comprime, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, para poder predecir con qué frecuencia va a oscilar esa masa, ¿sí? Pues necesito saber la constante K del muelle y necesito calcular también la masa. Bueno, pues las dos cosas se pueden hacer con ese dinamómetro, ¿vale? Vamos a empezar por la constante K, y la constante K, pues vamos a medirla. Bueno, esto es un dinamómetro, así que vamos a ver primero con qué fuerza atrae la Tierra a esta masa que tenemos aquí, ¿vale? Y esta masa la atrae, dice aquí, con 0,65 newtons. Aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 1 y a esa altura tenemos el 0,65. Esa es la fuerza con la que la Tierra está atrayendo a esta masa que tenemos aquí. Y si sé la fuerza de atracción, pues yo creo que aquí hay una cuenta muy fácil de hacer. Y va a ser la que primero vamos a realizar. Si la fuerza es igual a 0,65 newtons, y esta fuerza es el peso de la bolita. Y el peso de la bolita es m por g, m por 9,8. Así que de aquí podemos despejar cuánto vale la masa de la bolita. Y la masa de la bolita es de 0,65 newtons partido por el 9,8. Y esto creo que sale 0,66 kilogramos, 66 gramos, ¿vale? Esta masa de acero tiene una masa de 66 gramos, 0,066 kilogramos. De manera que ya tenemos el denominador de esta fracción, ¿vale? Y ahora, como lo que quiero calcular es la constante K del muelle, pues voy a meter ese dato de la fuerza en esta expresión de la ley de Hooke y voy a ver cuánto es el incremento de longitud, cuánto se ha estirado ese muelle, ¿vale? Así que si sustituimos aquí, pues la fuerza de nuevo vuelve a ser 0,65 newtons. La constante K es lo que yo quiero medir, y lo que se ha estirado este muelle cuando yo la he colgado, es decir, toda esta longitud, la he medido antes, son 6,5 centímetros, ¿vale? Así que si lo pongo en metros, 0,065 metros. Y la constante K de ese muelle es, por tanto, si hacemos la división, me sale 10 newtons por metro. Así que ya tengo las dos letras que yo necesito para poder calcular cuánto vale la omega de vibración. Tengo la masa, que la he calculado con el dinamómetro, y tengo la K del muelle, que la he calculado midiendo lo que se ha estirado ese muelle, el incremento de L que decíamos antes, para deducir lo que vale la K. Y si meto ahí las cuentas, esto es la raíz cuadrada de K, que es 10 partido por 0,066, y el resultado, esto lo va a tener que hacer la calculadora. 10 dividido para 0,066, y si hago la raíz cuadrada de eso, me sale 12,3. O sea que esta omega es de 12,3 radianes por segundo. Y si lo que quiero es calcular el periodo de oscilación, pues voy a utilizar la otra fórmula que debemos conocer, que relaciona la omega con el periodo. Pi partido por t, o sea que el periodo t con el que esa masa que hemos visto antes tiene que oscilar con ese muelle es 2pi partido por 12,3, y de nuevo esto que lo haga la calculadora, punto 28, 0,51 segundos. Bueno, pues esto es una predicción. Estamos utilizando lo que sabemos de física, concretamente esta expresión de la omega para el sistema masa-muelle, para predecir con qué frecuencia, mejor, con qué periodo va a oscilar ese sistema masa-muelle sin necesidad de hacerlo. Entonces, este es el poder de la física, ¿no? El poder predecir qué es lo que va a ocurrir.
pero ese poder conviene contrastarlo y va a ser lo que vamos a hacer a continuación. No es fácil porque vais a ver que sincronizar la vibración de la masa con el reloj que tengo ahí, pues es complicado, pero vamos a hacerlo, claro que sí. Así que, sin más preámbulos, tenemos aquí ya nuestro muelle, tenemos aquí nuestra masa, y vamos a ver si efectivamente lo voy a estirar y voy a darle al reloj, a arrancar el cronómetro al mismo tiempo que yo suelto la masa, y contaremos de nuevo 10 oscilaciones y pararemos el reloj, ¿de acuerdo? A ver si lo conseguimos sincronizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Buah! Sí, creo que lo hemos hecho bien. Y lo hemos hecho bien pues porque aquí sale que el periodo de oscilación de esas 10 oscilaciones ha sido del orden de 5 segundos, concretamente 5,58, 5,6 segundos para 10 oscilaciones. Y 5,6 segundos para 10 oscilaciones, pues esta cuenta es fácil de hacer. Es decir, que el periodo del péndulo serán los 5,6 segundos para 10 oscilaciones, el periodo 0,56 segundos. Así que no lo hemos clavado, pero desde luego estamos hablando de una aproximación muy buena para la simpleza con la que hemos puesto en marcha este resorte, este sistema masa-muelle. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vemos del poder que tiene este sistema para poder medir el tiempo que transcurren en diferentes oscilaciones. Y lo he dicho bien, medir el tiempo. Y esta es una de las trascendencias que entiendo yo que tiene este dispositivo, porque, pues sí, el reloj de péndulo, todos sabemos que está ahí, pero quizá ha pasado muy desapercibido el reloj de resorte. Y esto es importante por lo que os voy a contar a continuación, y es que para poder navegar, digamos, atravesar los océanos, pues los barcos tienen que saber lo mejor posible dónde se encuentran. Y para saber dónde se encuentran, pues hay dos coordenadas, una que es la latitud y otra que es la longitud. La latitud es los grados que se alejan del ecuador. He pintado ese barco cruzando el océano Atlántico, y esa medida es una medida relativamente fácil de hacer, porque simplemente viendo la inclinación del Sol o de las estrellas, objetos celestes conocidos, pues ya sabemos que en función de la latitud se ven con mayor o menor inclinación, y eso es algo en principio fácil de hacer incluso desde un barco. Con el sextante se hacen ese tipo de cosas. Pero el medir la longitud, claro, estamos hablando de un sistema que es la Tierra, que está girando, de manera que te está haciendo la jugarreta de la Tierra de cambiarte ese ángulo continuamente, y te lo cambia más o menos en función del tiempo que transcurre. Y claro, pues es muy importante para un barco saber el tiempo que ha transcurrido desde que ha zarpado hasta que ha avanzado a determinada posición, para poder saber exactamente cuál es su coordenada de longitud. Y esta medida de longitud pues trajo de cabeza nada menos que hasta los gobiernos de las principales potencias europeas en los siglos XVII y XVIII. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, España. Bueno, pues y por eso esos gobernantes, entre los Felipe II, sin ir más lejos, pues propusieron premios muy importantes para aquel relojero que fuera capaz de fabricar un reloj que fuera preciso en alta mar. No nos vale un péndulo. Un péndulo en alta mar pues oscilaría fatal. Así que alguien tuvo que inventar un reloj que funcionara no dependiendo de la gravedad, que así funcionan los péndulos, sino que dependiera de otro sistema. Sí, estamos hablando de un sistema masa-muelle. Y los primeros relojes que tuvieron esta precisión para ser embarcados en barcos y que permitieran conocer la longitud fueron relojes hechos con sistemas masa-muelle, concretamente un relojero que no recuerdo ahora el nombre, pero en fin, que fue uno de los que primero consiguió ganarse uno de esos premios que propusieron, en este caso, el gobierno británico, ¿vale? Bueno, pues estos relojes actualmente están, digamos, pasados, porque hoy en día tenemos otros sistemas más precisos, los famosos relojes de cuarzo, que el cuarzo vibra con una frecuencia muy determinada, que luego mediante sistemas electrónicos se traducen en los relojes que conocemos, pero sí que el sistema masa-muelle ha permitido desarrollar los relojes hasta el punto de facilitar la navegación, que de otro modo pues las exploraciones que hicieron pues al continente americano en esos siglos pues hubieran sido muchísimo más complicadas, ¿vale? Y voy a dar una referencia más próxima todavía. Estamos hablando de que estas expresiones permiten calcular cosas. Aquí esta de la raíz de k partido por m la hemos utilizado para predecir el periodo de oscilación de un péndulo. Pero claro, de estas expresiones podemos calcular otras cosas. Es decir, podríamos utilizarlas si soy capaz de medir la omega, que hemos visto que se puede medir, midiendo el periodo de oscilación, pues podemos utilizarla para despejar, por ejemplo, la masa.
Bueno, pues esto ha tenido una aplicación muy bonita hace unas pocas décadas, concretamente en el año 1973, con un problema que aquí ya hemos comentado, y es que los astronautas, sí, me voy al espacio, los astronautas cuando están en gravidez tienen problemas de salud relacionados con la pérdida de masa corporal, pérdida de masa ósea, masa muscular, y eso, pues para los astronautas que están mucho tiempo en órbita, pues hay que cuantificarlo. Es decir, los astronautas convienen que se pesen todos los días. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que pesar a un astronauta no es tan fácil como llevarse la báscula de baño a la estación espacial y pesarse. Eso se basa en la gravedad. ¿Cómo pesamos la masa de un astronauta ahí donde no hay gravedad? Bueno, pues sí, los ingenieros de la NASA lo tuvieron facilísimo. Pues si no hay gravedad, acudamos a un sistema masa-muelle. Concretamente, en el laboratorio espacial Skylab, que funcionó hace unas décadas, pues uno de los juguetes que había era un sistema para medir la masa de los astronautas midiendo el periodo de oscilación del astronauta. No, no os imaginéis un astronauta colgado de un muelle, no, era una silla unida a unos resortes y midiendo la frecuencia con la que ese astronauta oscilaba debido a esos resortes, pues podían calcular la masa de ese astronauta y lo hacían con muchísima precisión. Así que aquí veis una aplicación muy directa de exactamente esta misma fórmula que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, el tema del momento armónico simple es simple, pero no por eso es importante las consecuencias que salen de ese estudio, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima.